la sabiduría cuando tenemos miedo. Y para eso les invito a leer unos versículos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. De 8, y leemos del 23 al 27. Es ese episodio en el que Jesús calma la tempestad. Mateo 8, 23 al 27. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Este capítulo 8 indica un giro en la enseñanza de Jesús a sus discípulos. En los capítulos anteriores, del 5 al 7, lo hemos visto dando una serie de discursos que en conjunto se conocen como el Sermón del Monte. Y este capítulo 8 empieza diciéndonos que descendió del monte y mucha gente lo seguía. De ahí realiza 3 sanidades importantes: sana a un leproso, sana al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. Tiene un intercambio allí con un escriba pegajoso y un discípulo medio retrechero, y ahí llega nuestra historia de hoy, contada con una brevedad increíble entre los versos 23 y 27. Un episodio tan importante, tan apoteósico, y son 4 o 5 versículos. También lo encontramos en Marcos 4 y en Lucas 8, pero palabras más, palabras menos. En los 3 casos se nos dice casi lo mismo, sin mayores variaciones, algunas muy pequeñas, pero de pronto pueden ser significativas. Suben a la barca, salen al mar, se desata una tormenta. Jesús no se despierta con la tormenta, los discípulos tienen que ir a despertarlo. Él se levanta, calma la tormenta reprendiéndola, y hasta los reprende a ellos también, y les pregunta que dónde está. Y eso es todo. Y es raro ver que un grupo de hombres, entre los que había avesados, pescadores, gente que se pasa su vida en el mar, que ha tenido que enfrentar tormentas muchas veces, pero estaban temiendo por sus vidas, al punto de tener una certeza casi absoluta de que ya se van a morir. Y de la manera más natural y humana como nos habría podido pasar a cualquiera de nosotros, estaban aterrorizados frente a tener que enfrentar ese destino. Entonces quiero llamar la atención a 3 errores que nosotros cometemos, 3 mentiras que nos tragamos cuando estamos con miedo, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, amenazantes, atemorizantes, y que nos impiden conocer a ese Dios que nos dice: no teman, que nos dice que el que teme no ha conocido el amor, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Es decir, es un tema transversal en toda la escritura, de que quien conoce el amor de Dios no puede vivir en temor, no puede vivir bajo esas circunstancias. Y hay 3 cosas que nosotros creemos que nos impiden conocer a ese Dios, conocer el cuidado del amor de Dios en tiempos de temor. Y la primera es: yo soy culpable de mis dificultades y Dios me está castigando. Y es verdad. Y aquí necesito hilar fino y ser muy claro para que no parezca que digo lo que no estoy diciendo. Es posible, es muy posible, es hasta probable que en todas o casi todas las ocasiones en las que yo termino en líos, termino angustiado, muerto del miedo, sea porque tomé malas decisiones, porque cometí errores, porque fui malo, porque fui egoísta, porque fui rebelde, o cualquiera de esas cosas. Es verdad que en la mayoría de las ocasiones es así. Si me pillaron robando en la empresa, por ejemplo, o maté a alguien porque iba manejando el carro borracho, o no tengo cómo explicarle a mi esposa en qué basurero recogí una enfermedad de transmisión sexual que está carcomiendo su cuerpo, el de ella. Es muy fácil concluir que el hueco en el que estoy metido lo cavé yo,
con mis propias manos. Yo me metí ahí, me fui a buscar lo que no se me había perdido y me metí en problemas. Pero ¿qué pasa si es mi empresa la que se cae porque alguien más me robó? ¿O soy yo el paralizado o soy yo el que se quedó viudo porque un conductor borracho se nos tiró encima? ¿O es a mí a quien está matando el SIDA que alguien más le regaló a mi esposa secretamente en una aventura? Y ahí la cosa ya no es tan clara, ¿verdad? Y resulta que ahí nos ponemos a pensar que está justificado gritar al cielo la famosa e inútil pregunta, ¿por qué a mí? Y con un mayor o menor grado de un derecho arrogante de reclamarle a Dios. Y mucho más cuando estamos hablando de pastores, obreros, ministros, que encima le enrostramos al Señor nuestro servicio. Tantos años te he servido fielmente y tú ahora permites que me pase esto a mí. Y el que esté libre de culpas de esto, que tire la primera piedra. Pero hay una situación que es todavía más difícil de entender. ¿Qué pasa cuando el lío en el que estamos metidos se dio precisamente porque hicimos lo que Dios nos mandó a hacer? La iglesia cristiana contemporánea cometió el inmenso error de salir a predicar un evangelio falso que decía, ven a Cristo y se arreglarán todos tus, pare de sufrir. Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que estés enfermo y demás inexactitudes, por decirlo menos. Y entonces empezamos a seguir a Cristo y nos echan de la casa. Empezamos a hablarles a otros de Dios y quienes decían querernos se alejan de nosotros. Empezamos a buscar al Señor en su palabra, en oración, y nos diagnostican una enfermedad terminal. Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer y nos metemos en problemas que no teníamos antes. ¿Cómo es eso posible? En este caso, el verso 23 luce muy neutral e inofensivo en la versión de Mateo, pero en Marcos 4:35 y Lucas 8:22 es innegablemente claro que estos hombres se vieron al borde de la muerte, en medio de una tormenta, precisamente porque obedecieron las órdenes de Jesús. No hicieron nada malo, no obraron por su cuenta de manera inconsulta, no se subieron en esa barca para cruzar porque se les ocurrió. Ellos hicieron lo que el maestro les dijo que hicieran y estaban a punto de morir por eso. Eso es casi imposible de entender. ¿No dice la Biblia acaso que si yo obedezco seré bendecido? Que si hago lo que allí está escrito me irá bien. Que si sigo a Cristo, que si amo a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es ahí donde necesitamos poner un poquito de atención. Si nosotros estamos en la situación en la que estamos, porque fuimos estúpidos, malos, egoístas, o si lo fuimos porque fuimos, o si lo estamos porque fuimos fieles, obedientes y sensatos, en últimas es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que igual estamos amenazados, igual duele, igual asusta, igual es potencialmente destructivo y hasta puede acabar con nuestras vidas como les estaba pasando a ellos en este caso. La diferencia es que en el primer caso, cuando es por algo que nosotros hicimos, nos vamos a sentir además culpables y en el segundo caso no. Pero cuando uno está enfrentando la muerte o un peligro muy grande, eso no es una gran diferencia, ¿cierto? En todo caso, eh, la primera enseñanza de esta historia es que sea cual fuere el origen de nuestras dificultades, siempre podremos correr a Jesús en nuestra necesidad. Sea que nosotros cometimos un error muy grande y por eso estamos allí, o porque obedecimos al Señor y por eso estamos allí, o porque no tenemos ni la menor idea de cómo terminamos donde estamos, siempre podemos correr donde Él. Siempre podemos cobijarnos bajo su voluntad, bajo su soberanía, bajo su providencia. Y
Si no sabemos si fue lo uno o lo otro, no tenemos ni idea de lo que está pasando, sea como fuere, tira lo que tengas en la mano, corre hacia la popa de la barca y despierta a Jesús. Lo cual nos lleva a la segunda mentira. Y la segunda mentira es que Dios está dormido. Los discípulos despiertan a Jesús con un pedido, que en Marcos tiene un sonidito de reclamo. ¿Cómo así puedes estar dormido mientras nosotros nos vamos a morir? Jesús se durmió, Jesús está distraído, a Jesús no le importa lo que nos pueda pasar. Ese descuido de Dios aparente, esa indiferencia de Dios, es una idea que no es nueva. Ya el profeta Elías, el más grande profeta de Israel, acusa a Dios de estar dormido en Primera de Reyes 19. Y lo hace dos veces, en el versículo 10 y en el versículo 14. Curiosamente, en el capítulo anterior, él se había burlado de los profetas de Baal, animándoles a gritar más fuerte, allí arriba en el Monte Carmelo, porque no fuera que su Dios estuviera dormido y que por eso no les respondía. Pero ahora es él quien le reclama que mientras Elías se juega el pellejo, Dios dejó que sus altares fueran derribados y sus profetas fueran asesinados. Yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Yo sí he sentido un vivo celo y me he jugado el pellejo. Pero han derribado tus altares, han matado a tus profetas y ahora me buscan a mí para matarme. ¿Y tú dónde estás, Dios? Tú estás dormido. El Señor lo escucha con paciencia, lo invita a comer y a dormir porque está cansado y luego le demuestra que Él sigue siendo el Dios de la historia, que la historia no se le ha escapado de las manos y que Él tiene el control. Jeremías es otro profeta que le reclama a Dios y aún le presenta su carta de renuncia porque no entiende cómo cada vez que abre la boca para proclamar la voluntad de Dios, como Él le ha mandado que haga, termina golpeado, termina encarcelado, termina en problemas. Y entonces Jeremías le tira el cargo al Señor y le dice que a él le va mal obedeciendo. El problema es que no le aceptaron la renuncia. Igualmente nos pasa a nosotros, mal aconsejados por una falsa teología y aún más por un podrido egocentrismo, que yo soy tan importante. Llegamos a la conclusión, cada vez que nos va mal, cada vez que enfrentamos dificultades o amenazas y no entendemos por qué, llegamos a la conclusión de que Dios se durmió, de que no le importamos, que no tiene el poder o no tiene el interés o ninguna de las dos cosas para cambiar las cosas, para cambiar la situación, para cambiar las circunstancias. Es decir, no tiene ni el poder ni las ganas de hacer que las cosas salgan como a mí me parece. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que quieren compartir el evangelio con alguien y esta persona sale con cosas como que si Dios existiera no habría tanta injusticia en el mundo? Y ok, uno puede entender eso. Es apenas normal para alguien que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos los cristianos quejarnos de lo mismo? Ya cuando nos toca a nosotros, cuando estamos hablando de cosas personales, como que me echaron del trabajo porque no quise dejarme sobornar, me inventaron mentiras y Dios no me defendió. O podemos estar hablando de algo a nivel nacional, lamentándonos porque Dios permitió que fulano o tal partido ganara las elecciones en vez de lo que lo hiciera este otro. O a nivel mundial, porque no entendemos cómo Dios permite las masacres, las grandes tragedias naturales, el avance aparentemente inatajable de ideologías, de prácticas diabólicas, como las que han capturado la civilización occidental contemporánea. Dios se durmió. Dios se descuidó. No le importamos o no puede hacer nada al respecto. Nosotros confiamos en Él y Él nos defraudó. Nos animó a poner nuestra confianza en Él y nos dejó colgando como ropa tendida. Y ahora estamos confundidos, indefensos, expuestos, y eso nos da miedo. Lo cual nos lleva a la tercera mentira.
Y esta tercera mentira es: mi miedo es inmanejable. No sé qué hacer con él. No puedo hacer nada. Estoy gobernado por el miedo. Reacciono por miedo y está justificado todo lo que yo hago. ¿Por qué tengo miedo? ¿Se han dado cuenta ustedes de que los hombres, especialmente los varones, pero en realidad hombres y mujeres, solo que lo hacemos de manera distinta, somos muy malos para lidiar con el miedo? Lo escondemos, lo negamos o lo hacemos pasar como alguna otra cosa diferente. Por ejemplo, para un varón demostrar ira o preocupación es aceptable, pero miedo, miedo yo, ¿cómo le ocurre? Y desde niños somos así. Si no, fíjense, si usted quiere que un hombre, joven o viejo, haga algo que ya nos dijo que no quiere hacer, lo único que tenemos que hacer es preguntarle, ¿tiene miedo? Y ahí sí se hace verdadero ese dicho paisa de que bobo cariado mata a la mamá. Torea a un hombre preguntándole si tiene miedo para hacer algo y va a hacer lo que no quiere hacer. ¿Por qué? Porque el sentido de la hombría muchas veces está asociado a no tener miedo. Al punto de decir que si tengo miedo, no soy hombre, o por lo menos no lo soy suficientemente. Y aquí nos enfrentamos con una realidad que es inesperada. ¿Cuál dirían ustedes que es lo contrario de tener miedo? ¿Cuál es lo opuesto al miedo? Coraje, valentía. Coraje, valentía. Coraje, valentía, exacto, ¿no? Pero fíjense, el valiente, como quien dice, el valiente no tiene miedo, pero el cobarde sí tiene miedo. Y eso no es verdad. Si usted habla con valientes, y yo he hablado con soldados, con policías, con paracaidistas, ¿podemos cerrar los micrófonos, por favor? Si ustedes hablan con valientes, van a encontrar con misioneros. Que el valiente y el cobarde tienen el mismo miedo. La diferencia está en que el valiente gobierna a su miedo y hace lo que tiene que hacer, mientras que el cobarde deja que sea el miedo el que gobierna, el que decide lo que hay que hacer. Pero este texto nos dice que la cura del miedo, lo opuesto al miedo, el antídoto para el miedo no es el valor, no es el coraje, no es la valentía, es la fe. Frente a una situación extrema, frente a una situación aterrorizante, ¿quién puede decir que no tiene miedo? Claro, a todos nos da miedo. Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si de verdad creemos, como hablando de fe, si de verdad creemos que Dios nos ama, esa certeza, esa fe nos debe hacer inmunes a cualquier temor. Pablo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Frente a una amenaza, la cobardía me ordena salir corriendo. Pero el espíritu de amor a Dios y de amor al prójimo, me da el poder de dominar mi miedo y obrar como debo hacerlo, aún pagando el costo que fuera necesario. Si le crees a Dios, si crees que Él es quien dice ser, si crees que habiéndote declarado su Hijo amado, estás bajo su permanente y perfecta protección, si crees que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces entenderemos que el Salmo 23 no dice que no pasaremos por valle de sombra y de muerte. Lo que dice es que cuando pasemos por ese valle, Él nos infundirá aliento. Salmo 42 no dice que no pasarán cosas terribles, sino que en medio de esas cosas terribles Dios estará con nosotros. Si de verdad le crees, si de verdad has puesto tu fe en el Altísimo, sabrás que tu vida no está en las manos de la casualidad, ni de la suerte, ni de los dioses caprichosos del Olimpo, que ni existen. Porque cada segundo de tu vida, cada cabello de tu cabeza, cada glóbulo de tu sangre, lo que te pasa y lo que no te pasa está en las manos de un Dios de amor y de poder, que sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Yo supongo que nadie aquí en este grupo sufrió alguna vez más que Job. Y podemos aprender de él, que pregunta,
recibiremos de Dios solamente lo bueno. En Job 2:10, y que ya había dicho antes, en el capítulo 1, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. El miedo, el dolor, la angustia, la amenaza, la enfrentaremos a punta de valentía, a punta de coraje, a punta de apretar los dientes y seguir adelante como héroe de película barata. No, 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 mis hermanos, mis hermanas amados. El miedo que las circunstancias de la vida, reales o potenciales, presentes o futuras, nos quieran generar, solo lo vamos a poder vencer uniendo nuestra fe en el Todopoderoso Creador del universo. De manera que podamos llegar a decir con el apóstol esas frases de ánimo que él suelta, ese himno precioso que él expresa al final del capítulo 8 de la carta a los romanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó sino a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Por favor, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque sea cual fuera la fuente de nuestras dificultades, nuestro pecado, nuestra torpeza o nuestra obediencia, tú estás allí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra que dice que nuestro Dios no se adormecerá ni dormirá, el que guarda a Israel. Y gracias, Señor, porque podemos correr a ti. Todo el tiempo podemos correr a ti y renovar nuestra fe de que nuestros días están contados, nuestros tiempos están en tus manos y en ti podemos confiar. Acompaña, Señor, a cada uno de mis hermanos que está pasando por momentos difíciles, por momentos angustiosos, por momentos de dificultad. Y te ruego, Señor, que tú los sostengas y los llenes de fe. Pongas palabra en su boca cuando sean llevados frente a los magistrados o cualquier otro que demande razón de nuestra fe. Esté tan incómodo, Señor, por el ejercicio de nuestra misión profética, de nuestra condición de sal y luz en este mundo. Lo entregamos en tus manos en el nombre de Jesús.